Un saludo cordial a todos. Le agradezco a a SOSEM por haberme invitado y permitido que haga esta presentación sobre alimentación y riesgo cardiovascular. Es un gran honor y un placer poder estar compartiendo estos momentos con ustedes. Yo soy el doctor Rafael Figueredo Grijalva y estoy a cargo de la asignatura Nutrición en la Facultad de Medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud en la carrera de Medicina de la Universidad Católica. Los ejes temáticos de mi presentación van a ser contextualizando el problema en América Latina y en el Paraguay específicamente, sobre obesidad y sobre doble carga de la malnutrición. Vamos a explicar lo que eso significa. Después vamos a hablar de los puntos críticos de la alimentación, cuáles son aquellos alimentos que o porque disminuyen el riesgo o incrementan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, hoy en día se lo está controlando y se están haciendo recomendaciones nutricionales. Vamos a ver después en forma específica los puntos críticos en América Latina y en el Paraguay y finalmente unas conclusiones. Primero vamos a hablar de obesidad. Vamos a contextualizar el problema. Se entiende por enfermedades crónicas no transmisibles al sobrepeso y a la obesidad, a la diabetes mellitus tipo 2 y a las enfermedades cardio y cerebrovasculares. Acá en las enfermedades cardio y cerebrovasculares, en el punto 3, se incluye la hipertensión arterial y las dislipidemias. Fíjense ustedes la prevalencia de obesidad a nivel mundial. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud del 2017. Fíjense que a la izquierda de ustedes, en la parte de abajo y a la izquierda del observador, está la escala con que se estamos midiendo. Fíjense el color que dice entre 20 y 29.9. Es el que impera prácticamente en todos los países de Sudamérica, salvo algunos países que tienen un color más claro, como Perú, que está en cifras entre 10 y 20%. Pero lo normal es que esté entre 20 y 30%. Paraguay tiene una prevalencia de obesidad del 22%, 23%, pero ya datos del 2011, como vamos a ver enseguida. Fíjense que los países de África, especialmente los que están sobre el Mediterráneo y Estados Unidos, son los que tienen una prevalencia ya. Estados Unidos ya está cercana prácticamente al 40%. De obesidad estamos hablando, de índice de masa corporal por encima de 30. Fíjense en el Consenso Latinoamericano de Obesidad del 2017, ustedes ven ahí los diferentes datos de obesidad, sobrepeso y la suma entre obesidad y sobrepeso. Fíjense que Paraguay tiene 22.9, 23% de obesidad, 35% de sobrepeso y sumado ambos está en 57 y un poco 56.7 de sobrepeso y obesidad. O sea, prácticamente un cuarto de cada 4 paraguayos o paraguayas, uno es obeso y de cada 3 paraguayos o paraguayas, 2 están con al menos algún rango de sobrepeso. Es un problema grave. La diabetes mellitus, esto es un informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2016, fíjense en el 2014, la prevalencia en la región de las Américas era del 8.3%. Paraguay, a partir del 2011, la encuesta del 2011 tiene 9.7%, o sea, prácticamente un 10% de diabéticos. O sea, de cada 10 paraguayos o paraguayas, uno es diabético. De adultos, por supuesto, estamos hablando de adultos. Ahora, lo que más interesante acá en esta tabla es cómo se incrementó notablemente la prevalencia entre los años 80 y los años 2000, o sea, en la década del 2010 al 2020, en este caso 2014. Fíjense que en la mayor parte de los casos se duplicó. Y esto es probablemente por el incremento en la obesidad, que es un factor de riesgo para la diabetes mellitus. Es la puerta de entrada para la diabetes mellitus tipo 2.
Ahora vamos a hablar un rato sobre la doble carga de la malnutrición. ¿Qué es doble carga de la malnutrición? Es que en hogares, por ejemplo, en hogares del Paraguay, conviven la desnutrición, principalmente en niños, y la obesidad en los adultos. Vamos viendo eso. Vamos a ver en esta revisión del 2017 el estado nutricional de niños en Latinoamérica. Fíjense ustedes, doble carga de la malnutrición, ahí dice a nivel de hogares, niños con retardo en el crecimiento menores de 5 años y madres con exceso de peso. Eso es lo que se llama la doble carga de la malnutrición. Los niños con desnutrición y las madres y los padres con sobrepeso. Fíjense, las cifras en Brasil es 2.7, bastante bajo, en Colombia 5.1, en Ecuador 13.1, en Guatemala 20%, en los indígenas 28%. Fíjense ustedes, prácticamente de cada 4 indígenas, uno tiene o sobrepeso o desnutrición. Y en México 8.4 y en Uruguay 6.3. Nosotros no tenemos un dato estadístico a nivel nacional. Sí se hicieron datos estadísticos, estudios epidemiológicos en Asunción y en Lambaré, la ciudad de Lambaré, y la cifra que se encontró es del 7.6%. O sea, estamos muy cercanos al Uruguay y a México. Argentina tiene una cifra similar a la que estoy diciendo. ¿Cuáles son los condicionantes de la malnutrición, de la doble carga de la malnutrición? Primero, el cambio hacia una dieta occidental, que vamos a explicar después en qué consiste. Pero además de eso, también tiene que ver con disparidades entre las condiciones socioeconómicas, inequidad social y la disponibilidad de alimentos que en este caso serían saludables, ¿verdad? Es lo que se busca. También hay como amenazas crecimiento económico lento, insuficiente y sin equidad, ya lo dijimos, pero además también hay conflictos e inestabilidades crecientes. Nosotros en general en Paraguay no tenemos este punto 2, cambios climáticos crecientes y fenómenos extremos. Ahora, sí tenemos en fenómenos extremos todo el tema de la infección por el SARS-2, el SARS-CoV-2 o el COVID-19. Ese es un problema que probablemente va a producir alteraciones del estado nutricional en los niños del país. Bueno, eso era la contextualización. Nosotros tenemos problemas de obesidad y tenemos problemas también de malnutrición en nuestros niños, desnutrición en nuestros niños. ¿Cuáles son los puntos críticos de la alimentación ya entrando al tema de riesgo cardiovascular? Fíjense ustedes que acá estamos presentando un trabajo del 2019 en una revista de altísimo impacto, probablemente una de las 5 de mayor impacto en el mundo, Lancet, en donde se presenta un trabajo sobre los efectos en la salud y del riesgo dietético en 195 países entre el 90 y el 2017. Es una revisión sistemática. Bueno, yo ya hice la traducción. Estos gráficos los tomé de ellos, pero ya están traducidos para que sea más fácil. Entre los alimentos, los problemas que pueden llegar a producir en problemas cardiovasculares o inclusive de otro tipo, pero en este caso a nosotros lo que nos interesa son el riesgo cardiovascular, es consumir una dieta baja en frutas, una dieta baja en hortalizas, una dieta baja en legumbres. Cuando yo hablo de dieta estoy hablando de alimentación. En realidad es alimentación baja en frutas, en hortalizas, en legumbres, en cereales enteros, es decir, salvado, eso significa pan integral, baja en nueces que prácticamente, y en frutos secos que nosotros prácticamente en Paraguay no consumimos, y dietas bajas en leche. Cuando hablo en Paraguay hablo del promedio, no estoy hablando de, por ejemplo, ustedes, gente joven que ya tiene un nuevo tipo de alimentación que podría estar consumiendo. Aparte, un cierto nivel sociocultural, socioeconómico, disponibilidad y acceso a este tipo de alimentos, etcétera. Pero frutos secos y nueces en Paraguay, la población en general no lo consume.
y también sería un gran problema una dieta baja en leche, una alimentación baja en leche. ¿Y cuáles son aquellos? Ah, perdón, me olvidaba. Ahí está en la columna de la derecha, para el observador está el nivel óptimo de ingesta. Es decir, si nosotros queremos hacer prevención cardiovascular, tenemos que consumir por lo menos 250 gramos de frutas al día. Por lo menos. 360 gramos de hortalizas o verduras al día, 60 gramos de legumbres, 125 gramos de pan integral, 21 gramos, fíjense, es poca la cantidad, 21 gramos de nueces o frutas secas y por lo menos casi medio litro de leche mínimo. Fíjense ustedes que esto prácticamente muy pocos de nosotros estamos cumpliendo con estos niveles óptimos de ingesta. Pasemos. Ahora vamos a hablar de aquellos alimentos que consumidos en alta cantidad son problemáticos para el riesgo cardiovascular. Alto consumo de carnes rojas o carnes procesadas y alto consumo de bebidas azucaradas, ya sean gaseosas o sean jugos de frutas muy azucarados, los famosos néctar, etc. Fíjense ustedes me van a preguntar, ¿por qué carnes rojas? Por la grasa saturada y el colesterol. Acuérdense muy bien que solamente los animales superiores podemos sintetizar la molécula del colesterol. No hay colesterol en los vegetales, por lo tanto los aceites no tienen colesterol. Las carnes rojas sí. Ustedes me van a decir, pero el pescado, la carne de pescado también tiene colesterol, es cierto, pero en menor cantidad. El otro gran problema de las carnes rojas y las carnes procesadas, carne procesada es matambre, jamón, etcétera, etcétera, mortadela, todo lo que a ustedes se les ocurra. De ese tipo de alimentos. Ustedes me van a decir, ¿y hay otro factor? Sí, también, la grasa saturada, triglicéridos con ácidos grasos saturados. Esos son los componentes de la carne roja que hacen que su consumo sea un factor de riesgo cardiovascular. Ustedes me van a decir, pero usted consume carne roja. Yo consumo carne roja. Sí, se consume carne roja, pero se debería limitar la cantidad. Ahí pone 23 gramos. Fíjense que nosotros, una hamburguesa tiene 80 gramos, así que se imaginan cuánto consumimos nosotros. Lo que pasa es que esto está hecho por día, pero la recomendación es por semana, entonces es diferente. O sea, la idea es no consumir todos los días carnes rojas. Bueno, estos son los alimentos. Ahora pasamos a lo que es nutrientes. Estos ya no son alimentos, son los componentes dentro de los alimentos que son los, digamos, o beneficiosos o perjudiciales. En el caso de beneficiosos, bueno, ¿cuándo es riesgo cardiovascular? Cuando consumimos una dieta baja en fibra. Fibra es lo indigerible vegetal. El salvado de trigo, el pan, el salvado que está en el pan integral. Dieta baja en calcio, una dieta baja en ácidos grasos omega 3, que en general están en los peces de mar de agua fría, los llamados peces azules, y en las dietas bajas en ácidos grasos poliinsaturados. Y si consumimos una dieta alta, lo que hay que evitar es ácidos grasos trans. Voy a explicar un poco qué son los ácidos grasos trans, por las dudas, si es que no lo han oído, pero no lo comprenden bien. Resulta que allá por la década del 80 del siglo pasado, 1980, perdón, sí, 1980, se dieron cuenta los investigadores que el consumo de manteca, que en Estados Unidos le dicen mantequilla, la manteca, nuestra manteca, que se produce de la grasa de la leche, se consumía mucho en Estados Unidos y eso tenía gran cantidad de colesterol y gran cantidad de grasa, la manteca, la grasa concentrada de la leche. Entonces inventaron la margarina. La margarina está hecha de aceites vegetales, no tiene colesterol,
tiene ácidos grasos poliinsaturados, la margarina, pero cuando se hidrogena para transformarla en margarina, los aceites vegetales, cuando se hidrogenan por un proceso industrial, no se sabía al principio, pero se producen ácidos grasos trans. Normalmente todos los ácidos grasos que nosotros tenemos en el cuerpo son ácidos grasos en posición cis. Todos los carbonos están en el mismo plano. Si por algún motivo se produce una alteración de la molécula y algún carbono queda en otro plano, se llama trans. Y eso sucede cuando se hidrogenan los ácidos grasos poliinsaturados de los aceites y para transformarlo en una grasa sólida, que es la margarina. Por lo tanto, la margarina, hoy en día ya hacen margarina sin ácidos grasos trans, han conseguido alterar la producción de trans, pero los trans son los ácidos grasos que producen con mayor riesgo de aterogénesis, Por lo tanto, son terriblemente perjudiciales. Y obviamente una dieta alta en sodio relacionada con la hipertensión arterial. Estos son los nutrientes. Ahí están, por un lado, los alimentos y por otro lado, los nutrientes. Puntos críticos de la alimentación en América Latina y en el Paraguay. Me voy a referir a América Latina porque son los datos que existen. Me voy a referir brevemente al Paraguay. Bueno, he tomado este trabajo nuevamente del Lancet del 2015, en donde se presentan datos del mundo, 187 países. La calidad de la dieta. Estos son los parámetros que se tomaron. Yo no quiero ahondar mucho en esto, solamente marcar que acá están los saludables, y aquí están los no saludables. Y hay diferentes percentilos, en el primero, en el segundo, en el tercero o centiles también si ustedes quieren. Ahí está. Bueno, vamos a hacer esto que es mucho más fácil. Es del mismo estudio, solamente que acá ahí lo anterior era la explicación y ahora vamos a ver cómo estamos. Fíjense ustedes que en América Latina el amarillo es el 50%, estamos ahí en la mitad, en Paraguay, y cuanto más nos acerquemos a verde es mejor y cuando más nos acercamos a rojo es peor. Y eso está en la escala que está a la izquierda de ustedes. Fíjense que Paraguay, en cuanto a cuando estamos hablando de alimentos saludables, Paraguay está en amarillo, o sea, está, digamos, en la escala media. En cambio, Argentina está ahí en un color medio amarronado, rosado, que es una escala que ya está empeorándose. El consumo de alimentos saludables o más saludables en Argentina es negativo. Fíjense, esto está relacionado a si se está consumiendo pocos no saludables. Ahí nosotros tenemos el rosado y Argentina está, por ejemplo, en un color amarillo que es más interesante. O sea, en Argentina se consumen pocos alimentos saludables, pero se están consumiendo también pocos alimentos no saludables. Este es el promedio. Fíjense ustedes, nosotros estamos en amarillo, Paraguay está en amarillo, o sea, estamos consumiendo relativamente bien. Relativamente bien porque lo ideal está en verde. Interpretación. El consumo de alimentos saludables mejoró en todo el mundo, pero se sigue consumiendo alimentos no saludables. ¿Y de qué entran dentro de los no saludables? Lo que habíamos visto. Baja cantidad de frutas y verduras, baja cantidad de legumbres, baja cantidad de pan integral, baja cantidad de ciertos frutos secos, de leche y un consumo mayor de frituras, grasa animal, ácidos grasos trans y azúcares. Azúcares presentes, no hay que preocuparse del azucarero. Muy poco uno puede consumir de azúcar a través del azucarero endulzando el café, lo que sea. No, acá el problema está en el azúcar que viene en los alimentos en forma escondida, especialmente en bebidas, como por ejemplo gaseosas, jugos de fruta, néctares, etc. Bueno, este es el estudio y vamos a ir viendo los resultados.
quiero ir explicando un poco los diferentes puntos. Fíjense ustedes, consumo de legumbres. Argentina 2.52, Brasil 59, Chile 21, Colombia 41. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que Argentina consumía poco alimentos saludables? Bueno, ahí ustedes lo tienen. Pasemos al siguiente. Dieta con fibra, 16, 10 en Brasil, 15, 16. Este está más o menos de promedio en todos lados. De todas maneras es muy bajo. Se recomienda alrededor de 30 de fibra. Leche, 99, 73, 123. Argentina 73, Brasil 123, Colombia 172. Fíjense ustedes, Perú 42 nomás. Argentina bajó notablemente. Paraguay está cerca de 90. Argentina bajó notablemente su consumo de leche, producto del desmejoramiento social, de problemas sociales. Fíjense ustedes, pescado muy bajo el consumo de Argentina, a pesar de que es un país que tiene costas sobre el mar, etcétera, sin embargo se consume poco. Y ahí, bueno, las bebidas, fíjense ustedes, esos gramos por día, fíjense ustedes que está en prácticamente 1 litro, 1 kilo en Argentina de el azúcar de las bebidas azucaradas. En el resto está muy bajo. Vamos a hacerlo algo mucho más gráfico para que a ustedes les sea más fácil entender. Vamos a este trabajo del 2019. Fíjense ustedes, esto es más fácil. Frutas, el gráfico de la izquierda de ustedes. Vegetales, el del medio hacia la izquierda. Legumbres, el del medio hacia la derecha. Y granos enteros, o sea, integrales, el de la derecha. Fíjense ustedes que hay dos marcas verticales, no la horizontal, no la negra horizontal, sino verticales. Está la que está sobre el punto 100 prácticamente, que ese es el promedio a nivel mundial. A nivel mundial, el promedio. Fíjense allá arriba, el primero dice global y ese es el que marca esa raya. Ahí sobre el 250, estoy hablando en la figura de la izquierda. 250, eso es lo esperable, lo saludable, lo que se debería consumir. Fíjense que la mayoría de los países están muy lejos de lo que es saludable, 250 gramos al día, y fíjense que Sudamérica está prácticamente en la mitad de lo que se debe consumir. En vegetales, lo mismo. En legumbres, ahí sí que el consumo es mínimo, coste que Brasil y Paraguay son, Brasil el segundo productor mundial de soja y Paraguay el quinto, y sin embargo, y Argentina el tercero. Estados Unidos el primero, Brasil el segundo, Argentina el tercero, creo que la India o China por ahí es el cuarto, y después ya viene Paraguay. Y fíjense, el consumo de legumbres, bajísimo. Toda la legumbre que se consume, que se produce en Paraguay se vende. Toda la soja. Probablemente ninguno de los que está oyendo consume consume habitualmente, no estoy hablando de esporádicamente, estoy hablando de habitualmente soja. Soja como poroto. Y finalmente los granos enteros, que ahí sí que también es muy bajo el consumo en Sudamérica. O sea que la alimentación en Sudamérica como riesgo cardiovascular, mala. Esto es en leche, calcio, fibra y omega 3. Lo mismo es. Sudamérica es la raya negra, fíjense ustedes, ahí no llega ni al tercio de lo que debería ser, sobre 400 está en la figura de la izquierda, sobre 400 está la cantidad de leche, calcio se consume la mitad prácticamente de lo que se recomienda, fibra menos de la mitad y omega 3 se consume la mitad de lo que se está recomendando. Es decir, la alimentación en Latinoamérica es mala. En todos los países es malo, pero en Latinoamérica es peor. Esto es carne roja, fíjense, y el consumo de carne roja es mucho en Sudamérica, pero
fíjense que en la figura de la izquierda, poco más, entre 20 y 22 más o menos, está la línea que debe ser. O sea, nosotros pasamos lejos. Ni hablemos de grasa de carne procesada, no hablemos sobre azúcar, que es mínima la cantidad que se debe consumir, no hablemos sobre trans y no hablemos sobre sodio. O sea que estamos bastante mal en riesgo cardiovascular. Ustedes me van a decir cuáles son las causas principales. Bueno, fíjense que el alto en sodio, el bajo en ácidos grasos, perdón, en granos enteros, en cereales integrales, panificados integrales, bajo en frutas, bajo en verduras, bajo en frutos secos, bajo en omega 3, bajo en fibra, bajo en ácido, perdón, sí, bajo en poliinsaturados, una dieta baja en legumbres, dieta alta en trans, ahí es el primero, alto en trans, dieta bajo en calcio, etcétera, etcétera. Estos son los factores negativos para enfermedad cardiovascular. Este es un trabajo que hicimos acá en la Facultad de Ciencias de la Salud, pero es de la carrera de nutrición donde estamos evaluando la calidad y esto fue que necesita saludable solamente ni siquiera llega al 1%. Necesita imperiosos cambios 97.7%. Prácticamente toda la población necesitaba cambios notables en su alimentación. Y poco saludable es solamente 1.4%. O sea, el mayor problema está en los cambios que hay que poner. Conclusiones. Ustedes, como agentes de la salud y del cambio en la salud, deben promover consumo de ingesta, frutas, hortalizas, cereales integrales, legumbres, frutos secos y alimentos con ácidos grasos mono y poliinsaturados, que son los aceites. El monoinsaturado, el aceite de oliva. Poliinsaturado, el aceite mezcla de soja, algodón, girasol, etc. Y alimentos con alta cantidad de fibra. Y se debe recomendar o limitar la ingesta en carnes rojas procesadas, alimentos que tengan grasas saturadas y grasas trans, azúcares, especialmente las bebidas y el consumo alto en sodio. Quiero aclarar una cosa, cuando dice grasas saturadas y grasas trans, ustedes me van a decir, pero ¿por qué la fritura no se puede consumir si es una grasa, perdón, si es un aceite que tiene ácido graso poliinsaturado y no tiene colesterol? Bueno, hay esa es una confianza falsa que se tiene en la fritura. ¿Por qué motivo? Porque al llegar al punto de ebullición del aceite para cocinar la milanesa, tiene que llegar a ese punto de ebullición, ahí la grasa poliinsaturada por acción del calor se satura, se rompen los dobles enlaces entre carbono y carbono, entra en hidrógeno, se satura y se transforma en grasa saturada, que puede ser trans, porque puede haber carbonos en diferentes niveles por el proceso del calor, y además influye negativamente en la producción de aterosclerosis. Por lo tanto, hay que limitar esto. Y finalmente, una promoción de un congreso en 31 de octubre al 4 de noviembre del 2021. Vamos a tener acá en Asunción del Paraguay el Congreso Latinoamericano de Nutrición, de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, donde probablemente haya, no digo una ni dos, 3 o 4 o 5 simposios sobre alimentación saludable y riesgo cardiovascular. Así que están invitados todos. Es un congreso que tiene latinoamericano, por lo tanto tiene condicionantes. Es muy difícil limitar la inscripción, etcétera, disminuir la inscripción, etcétera, pero ya está en la web. Ahí está el sitio web, que ustedes lo tienen, y se puede pagar en cómodas cuotas de acá hasta noviembre del 2021 la inscripción. Así que están todos invitados. Nuevamente un agradecimiento a SOCEM por invitarme y fue un placer y un gusto. Lastimosamente no nos podemos ver la cara, no sé si vamos a tener una actividad interactiva pero, o participativa, pero fue un placer estar acá con ustedes. Hasta luego.